Cuenta la anécdota que, en una noche templada de otoño en Santa Mónica, un hombre con un reloj demasiado brillante y una voz que quería imponerse sobre todos, lanzó una apuesta que sonó como un golpe. «Te daré $100,000 si me atiendes en chino». El restaurante se llamaba Red Elm, un lugar de manteles cortos y platos que buscaban aplaudir a la cocina. Mesas agrupadas, lámparas que colgaban como faroles, y en una de ellas, una risita que empezó a expandirse como una onda cuando la frase salió de la boca de Richard Langford. Richard estaba acompañado por 2 socios y un séquito de seguridad invisible. La certeza de su dinero, el movimiento de su mano al aire, el anillo que recogía la luz. Tenía ese aire de quien confunde la atención con la verdad. Detrás de él, el resto de la mesa se permitió la carcajada ligera, la mirada de complicidad para quien había prendido el fuego de la diversión. Era el tipo de broma que busca espectáculo, y el restaurante, por uno de esos caprichos sociales, se convirtió en su escenario. En el otro extremo del pasillo, Derek Coleman afeitado a la perfección, con una camisa impecable y un pin donde su nombre se leía en letras claras. Se movía entre mesas, con una tranquilidad que no buscaba aplausos. Su trabajo era hacer que las comidas se sintieran como casas ajenas. Tenía la voz templada, la memoria de los pedidos como un mapa, y un cuadernillo doblado por la mitad en el bolsillo que nadie había visto aún. Cuando las palabras de Richard llegaron hasta él, la respuesta del salón fue inmediata. Risas, miradas cómplices, un par de teléfonos entreabiertos listos para captar la escena. Lena, compañera de Derek, apoyada en la barra, frunció el ceño. El gerente, el señor Hines, lo observó bajo sus gafas, calculando si aquello degeneraría en algo que afectara la reputación del local. Por un segundo, todo olía a confrontación barata. Dinero, humillación y espectadores con hambre de escándalo. Richard se volvió hacia Derek con una sonrisa que no buscaba seducir, sino humillar disfrazado de gracia. «Vamos, chico», dijo en un tono que pretendía ser ligero. «Si me atiendes en chino, te doy $100,000. ¿Aceptas el trato?» Su frase rebotó en la madera y en los cubiertos, como si el propio restaurante contuviera la respiración. Derek, que llevaba años aprendiendo a escuchar más de lo que hablaba, no respondió con indignación ni con resentimiento. Ninguna de las 2 opciones le pertenecía en aquella mesa. En lugar de eso, dejó que la mirada recorriera la sala. Vio los teléfonos alzados, las cejas arqueadas, el brillo del reloj de Richard. Vio también a Lena, que murmuró algo que no todos oyeron. «No lo hagas, Derek», y vio al señor Hines con la mano en el teléfono, quizá dudando entre detener la escena o dejarla convertirse en historia. Entonces Derek sonrió, pero no la sonrisa del que se rinde. Fue una sonrisa pequeña, segura. Se inclinó hacia la mesa como quien atiende a un cliente habitual. «¿Qué le traigo?», preguntó en inglés, la pregunta más profesional que podía pronunciar en ese momento. Richard respondió con burla. «Sorpréndeme. Y recuerda, en chino, si me atiendes, te doy $100,000. Hubo un aplauso ahogado, seguido de la expectación que crece como una ola. Nadie esperaba realmente que él aceptara. Y si lo hacía, nadie creía que iba en serio. Esa era la lógica del circo, que la víctima entrara en la broma para aumentar la alegría de su humillador. Pero Derek aceptó. No por el dinero. Nadie que conociera su rutina de noche sospecharía que un billete cambiara su cabeza. Aceptó porque su vida había enseñado que la dignidad no es un privilegio que se compra ni se vende, sino una postura que se sostiene aun cuando los demás apuestan en contra. Aceptó porque, en el fondo, sabía que lo que tenía no era una moneda que medir, sino un idioma que hablar. Se apartó un momento, fue a la cocina como cualquier camarero que cumple con un especial, y volvió con la calma de quien regresa al tablero de la partida. Se acercó, tomó la comanda de quien había sido abucheado por su propia osadía, y sin alzar la voz, pronunció la bienvenida en mandarín. No fue una frase suelta, fue una línea completa, clara, con los tonos exactos que cualquier oído entrenado reconoce como la marca de un dominio serio. «Nin hao wo hen gao xin fu wu nin», dijo Derek.
Las sílabas no titubearon, los tonos subieron y bajaron en el orden correcto, como una melodía que encajaba en la acústica del local. El sonido del cuchillo al posarse en el plato se detuvo. La risa de Richard se cortó en seco. En un segundo que se estiró hasta hacerse eterno, el restaurante quedó suspendido en una línea de expectación que nadie quería romper. Había teléfonos apuntando, claro, pero más que la curiosidad por la broma, se percibía el asombro puro. Una persona que, desde su limpieza y sin grandilocuencias, desarmaba el argumento central de la chanza. Se dice que en esos instantes, alguien casi dejó caer su copa. Un camarero en la barra sujetó el fregadero, como si el latido le hubiera cambiado el ritmo. Lena, que había pedido a Derek que no respondiera, sonrió con los ojos húmedos, y el señor Hines se apoyó en la encimera, sin saber si aquello era favor o desafío. Richard, por su parte, palideció apenas. Su expresión pasó del gesto de triunfo a la confusión, como si hubiera encontrado un espejo que no devolvía la imagen que soñaba. No es una historia de trucos. No era un teatro preparado. Derek habló con un tino que solo se consigue con años de práctica solitaria. Escuchar cintas, repetir hasta que la lengua se acostumbrara a tonos ajenos, preguntar sin vergüenza a quien sí sabía, corregir la pronunciación en pequeños soliloquios antes de dormir. Era el tipo de precisión que no se aprende en una tarde. En cuanto la frase terminó, alguien del lado de Richard soltó una carcajada nerviosa, un gesto para cubrir la incomodidad. Fue la respiración del grupo, tratando de recomponer una narración donde la humillación fuera todavía posible. Pero ya no había vuelta atrás. El acto de hablar en el idioma de otro había cambiado la dirección del gesto. La broma ya no era enteramente propiedad de quien la lanzó. Antes de que la tensión se transformara en algo que pudiera apaciguar la escena, en aplauso, en burla redoblada, en insulto, Derek dejó caer una frase corta en inglés, como quien pone un remate. ¿Desea el menú del chef hoy? Puedo explicarle los ingredientes en mandarín si lo prefiere. El silencio aumentó, pesado y expectante. Los micrófonos invisibles del público, los teléfonos, la música suave del restaurante, todo se mezclaba. Y en ese silencio, el giro de la historia aún no se consumaba. Había una promesa de algo que podía ser hermoso o doloroso. Una lección pública, una humillación revertida, o bien una escena que la gente contaría porque le encantan las transformaciones rápidas. Si esto te está llamando la atención, quédate hasta el final para ver cómo terminó la noche, y por qué pocos esperaban la decisión que vendría después. Cuando la escena quedó en ese punto de suspensión, mi relato vuelve la vista hacia Derek, no como espectador de una noche viral, sino como alguien que había ido construyendo su capacidad palabra a palabra. No era casualidad que supiera mandarín, francés o suajili. Detrás de esa soltura, había años de constancia. Nació en un barrio donde las palabras llegaban mezcladas. El español de la vecina del sexto, el inglés de la televisión, las canciones que su madre tarareaba en la radio. Su madre, según cuentan quienes la conocieron, le regaló más que afecto. Le dio libros que ella no había terminado de leer. Le dijo una vez que el mundo es más amable con quien lo entiende. Cuando ella enfermó, Derek se encontró con la responsabilidad colgando sobre su espalda como una sombra que no cabía en su juventud. La universidad que había prometido una beca se desvaneció por circunstancias que no son el eje de esta historia, pero que sí dejaron algo en él, una disposición a aprender por sí mismo y una necesidad de sostener una dignidad que no dependiera de un título. Se levantaba a las 5 para estudiar antes del turno, compraba libros de segunda mano, escuchaba programas en la radio que hablaban en idiomas que no eran el suyo, y repetía frases en la parte de atrás del autobús hasta que le sangraban las palabras. Tenía un cuaderno que guardaba como un tesoro, pequeño, con la portada remendada, donde apuntaba palabras nuevas, sonidos que le fascinaban, y pequeñas notas en caligrafías torcidas que ahora le servían como mapa. Tono 3 cae, tono 2 sube. ¿Cómo decir perdón sin perder la voz? En la cocina del Red Elm, cuando las luces bajaban y la última comanda ya había salido, Derek estudiaba con una linterna pequeña, pronunciando consonantes como si fuesen cuentas en un rosario.
Leía novelas traducidas y escuchaba conversaciones en emisoras de países lejanos en el móvil que guardaba en el bolsillo del delantal. Su método era austero y hermoso: aprender a través de la repetición y aprender a través de la humildad de pedir correcciones a quien dominaba un idioma mejor que él. No lo hacía por espectáculo ni por vanidad. Lo hacía porque cada idioma era para él una puerta, una manera de acercarse a una persona y decir: te escucho en tu casa. Aprender a decir gracias y siento en la lengua del otro era para Derek una forma de justicia mínima, devolverle al otro la cortesía de ser comprendido en su propio sonido. Esa vida de estudio ocupaba las horas que le dejaba el trabajo. Entre servicio y servicio, en la pausa de la noche, sacaba su cuaderno y repasaba expresiones. Cuando los clientes extranjeros entraban, se acercaba sin teatralidad. A veces, su intervención era apenas poner una nota en el margen del pedido, corrigiendo una pronunciación o explicando un ingrediente con la palabra que resonaba en la región de quien hablaba. Fue así como, con paciencia, fue tejiendo una habilidad que nadie podría reducir a un truco de bar. Volviendo a la noche en Red Elm, mientras algunos esperaban la caída de Derek, otros, algunos conmovidos, empezaron a reconocer el gesto. Una mujer en una mesa del fondo, que había pasado años en Pekín, cerró los ojos al escuchar la cadencia del mandarín. Un joven de negocios que viajaba a menudo se acomodó con una mezcla de sorpresa y respeto. Hasta la chef, asomada por la puerta de la cocina, permitió una sonrisa que reconocía la destreza. La reacción no era solo por el dominio del idioma, era por la manera en que Derek lo usaba como puente. No gritaba su habilidad, no la exhibía. Contestó con servicio, con profesionalidad y, por encima de todo, con respeto. Había en su voz una elección deliberada. No humillar a quien le había humillado, no reiniciar la humillación al otro, sino mostrar algo más difícil de derrotar que el dinero: la dignidad tranquila. Richard, por su parte, intentó recobrar la escena con una broma nueva, más áspera. «Ah, muy bien. ¿Y también cocinas en chino?», dijo, intentando una risa que sonara natural. Sus acompañantes rieron para salvarle la cara. Pero la broma ya no encontró presa. Había quedado sin anfitrión. La sala había virado su atención hacia Derek, y en ese viraje, la atmósfera cambió. Lo que había empezado como un espectáculo de burlas se convertía en un espejo para quien había lanzado la apuesta. Mientras todo esto sucedía, los teléfonos comenzaron a grabar. No porque la gente quisiera capturar la broma original, sino porque la escena estaba tomando un espesor humano que pedía ser compartido. La grabación no era aún el final. Era el testigo de una pequeña verdad social. Nadie imaginó que una persona a quien se le proponía una humillación pública pudiera volver la situación en una lección de respeto. Derek, consciente de la grabación que pinchó la noche como una aguja en una burbuja, decidió seguir. No se trataba de aplastar a Richard, ni de reivindicarse con los mismos métodos. Él tenía su propio ritmo. Comenzó a alternar frases en otros idiomas, no como un desfile de trofeos, sino como quien ofrece un mapa para que todos comprendan. Unas palabras en francés a una pareja que celebraba un aniversario, un saludo en italiano para una mesa de turistas, un saludo cálido en árabe para una familia que había llegado tarde. Cada vez que cambiaba de idioma, la atmósfera se transformaba, de burla a fascinación, de expectación a cuidado. La progresión no fue abrupta. Fue como abrir ventanas en una casa donde estaban todas las voces: francés, italiano, un arabesco que acariciaba la mesa cercana, suajili en una frase corta que sorprendió a quienes nunca lo habían oído, japonés en una línea que se deslizó como seda, alemán en una sentencia firme que repuso la claridad. Cada cambio de idioma no era un golpe, sino un gesto que diluía la idea original de la apuesta. El dinero dejado en primer plano, y en ese movimiento de transformación, las pequeñas señales del cambio en Richard empezaron a aparecer. No fue una conversión súbita. Fue un descenso de su modo altivo. La sonrisa se contrajo. La mandíbula se tensó. La mano buscó el checkbook, sin saber aún qué hacer con él. La gente miraba, no tanto para ver si la escena terminaba con el billete,
sino para presenciar la extraña amabilidad que brotaba de un hombre al que habían decidido humillar. En la barra, Lena dijo en voz baja, más para sí que para alguien más: esto no podía salir mejor. Su frase no era de revancha, era de alivio. El alivio de ver que su compañero no necesitaba trucos para ser grande. Y mientras Derek continuaba, con sus frases medidas y su sonrisa contenida, la comida siguió saliendo de la cocina, como si la vida cotidiana se mantuviese, testigo en medio del asombro. Es importante subrayar algo que muchos olvidan cuando cuentan historias así. El idioma, por sí solo, no es un arma ni un trofeo, es una forma de entrar en la casa del otro. Derek lo había aprendido no para humillar, sino para moverse con cuidado en el mundo. Sus idiomas eran un salvavidas y una llave. Esa noche, lo usó como llave. La cerradura que abrió no era la de la fortuna de Richard, sino la que protege a la persona de ser reducida a objeto de risa. Mientras los minutos avanzaban y la noche estiraba su manto, la escena en Red Elm adquiría una densidad que iba más allá de lo anecdotario. La cámara de un teléfono tembló. La gente murmuró traducciones, y alguien susurró la palabra viral con el mismo tono con el que se dice milagro. Pero todavía no. Aún quedaba la tensión de saber si la lección sería aceptada en su totalidad o si, por el contrario, se intentaría apagar con una billetera. Derek, por su parte, mantuvo su compostura. Al terminar una frase en japonés, miró a Richard con la serenidad de quien no busca venganza y dijo en inglés: el lenguaje es respeto. No lo dijo en un tono que cortara, lo dijo en uno que invitaba. Si usted entiende lo que es respetar, sabrá que este tipo de apuestas no hablan bien de nadie. La frase flotó en el aire como una nota que pide ser escuchada. Las reacciones fueron inmediatas en pequeños gestos. Manos que se volvieron hacia la mesa de Richard, rostros que se suavizaban, y un murmullo que no era de burla sino de conciencia. Richard cerró la boca, y por primera vez en la noche, la seguridad que parecía poseer se resquebrajó por un instante. Sus ojos estuvieron un segundo más bajos que de costumbre, y quizá por primera vez vio, no a un objeto sobre el que burlarse, sino a una persona completa frente a él. Y en ese punto exacto, cuando la lección parecía tocar su cenit, y la sala esperaba la respuesta que transformaría la escena en un antes y un después, se alzó una mano en la mesa de Richard. No era un gesto elegante, era la mano del orgullo que intenta recomponerse. Él buscó su cartera. El sonido del cuero al abrirse fue casi audible sobre los tenedores. Allí, suspendida entre la posibilidad de compra y la decisión de integridad, se detiene la noche. No es un cierre rotundo. Es el momento en que todo podría virar en distintas direcciones. La gente contuvo la respiración. No era solo la posibilidad de un billete. Era la expectativa de ver si el dinero podría pagar lo que la dignidad había vuelto a poner en valor. La historia que aquí cuento sigue. Y lo que ocurrió después desborda lo que cualquier persona podría esperar de una broma convertida en lección. Pero en este punto de la noche, antes de que las consecuencias se desplieguen, conviene mirar a Derek una vez más, no como el protagonista de un viral, sino como alguien cuya vida estaba hecha de frases repetidas y noches de estudio, de cuadernos rotos y de la idea de que aprender la lengua del otro es, en sí mismo, un acto de respeto. En la próxima escena, la parte pública y la privada de la noche se encontrarán. La decisión de Richard, el gesto de Derek, la reacción de la sala y las ondas que todo aquello provocó, aún iban a desplegarse. Pero por ahora, en medio del brillo del reloj y la tenue luz de las lámparas, la lección ya había sido sembrada. Hay cosas que el dinero no compra y hay gestos que valen más que $100,000. La mano de Richard tembló un instante al abrir la cartera. Fue un movimiento pequeño, pero suficiente para que todos lo notaran. El cuero crujió, y una tarjeta apareció entre los dedos como una promesa resbaladiza. Sus acompañantes miraron la escena con la incomodidad de quien asiste a un tropiezo inesperado. Nadie quería ya la carcajada. La sala respiraba otra cosa. Richard buscó las palabras que arreglan un tropiezo. «Está bien», dijo, intentando recuperar la autoridad. «Tomemos esto como una compensación. Lo siento si alguien se ofendió».
La frase sonó como una moneda mal lanzada. No se sostenía. Derek mantuvo la calma. Había una claridad en su mirada que no pertenecía a la furia ni al orgullo. Era algo más parecido a la ecuanimidad de quien conoce de dónde viene. Vio la cartera, el cheque, el gesto que pretendía comprar la escena de vuelta. No alzó la voz. No lo necesitó. Señor, dijo Derek en inglés, con la misma voz templada que había usado durante el servicio. No es cuestión de dinero. Al principio aquel, no es cuestión de dinero, pareció apenas una corrección. Pero la frase se fue haciendo mayor a medida que los segundos obligaban a mirar dentro de ella. Derek explicó, sin acusar. Si me da $100,000 ahora, no arregla lo que se dijo ni cómo se dijo. No quita la humillación. Lo que haría es convertir todo esto en una compra. Yo no vendo mi dignidad. Hubo un murmullo, una especie de necesaria reevaluación. Para algunos era una lección incómoda. Para otros, una verdad simple. Richard cerró la cartera, incapaz de saber si aquello era una victoria herida o un fracaso redondo. Sus dedos se retiraron del billete imaginario. Por primera vez desde que entrara al Red Elm, no supo moverse con seguridad. «¿Entonces qué pretende?», preguntó, al borde de la incredulidad y de un orgullo que no sabía rendirse. Derek tomó aire. No buscó dramatismos. Si quiere reparar, haga algo que ayude de verdad. Invierta en educación. Cree una beca. O hable con la universidad que me retiró la beca, y pregúnteles si hay una forma de ayudar a estudiantes que, como yo, luchan por seguir estudiando. Sus palabras tenían la calma de quien ha pensado antes la respuesta. No pedía limosna. Proponía una salida con sentido. Silencio absoluto unos instantes. Luego, aplausos. No fue un aplauso de triunfo humillante. Fue un aplauso que reconocía lo que acababa de ocurrir. Una pequeña justicia pública, una reorientación del gesto. Incluso algunos de los que se habían reído al comienzo aplaudieron, con ese gesto retrasado que se parece mucho al arrepentimiento social. Richard, afectado, usó la única vía que le quedaba para intentar algo parecido a la reparación. Habló sin su acostumbrada suficiencia. «Lo siento», dijo. No añadió condiciones. La palabra, simple, flotó con más peso de lo que nadie esperaba. Sus acompañantes se miraron. La risa había desaparecido. La seguridad personal de Richard, la que se ataba a un anillo y un reloj, se había desprendido un poco. La conversación que siguió fue torpe. Richard propuso un donativo en el acto. Derek lo rechazó. Propuso entonces pagar la matrícula de ese año. Derek pidió tiempo para pensar. No era desdén. Era precaución. Aceptar la ayuda inmediata podría leerse como intercambio. Derek quería que cualquier oferta fuera clara, sincera y enfocada en crear oportunidades, no en tapar una falta con dinero. Pidió una carta formal de disculpa por lo que se había dicho, una reunión con la dirección del Red Elm y la promesa de colaborar en algo duradero para la comunidad. Richard accedió. No con el tono del magnate injertando soluciones rápidas, sino con una voz baja y algo insegura que presagiaba un aprendizaje. Mientras se llegaba a un acuerdo a medias, la primera ola de cámaras empezó a multiplicarse. Alguien subió el vídeo a una red social. Otro lo retuiteó. Alguien más lo subió sin más pretensión que compartir lo que acababa de presenciar. No había ingenio en la filmación. Un puñado de segundos que condensaban un cambio. Pero la sencillez del clip fue su fuerza. Lo que algunos habían corregido en el restaurante se replicó en la pantalla. La frase de Richard, la respuesta en mandarín, el silencio, la retirada de la broma y la pequeña réplica de Derek. El lenguaje es respeto. El hilo se extendió con rapidez no porque buscara fama, sino porque mostraba algo que muchos reconocieron sin querer. Las horas siguientes fueron un torbellino ordenado. Llamadas de periodistas, mensajes de amigos, el correo con ofertas que prometían trabajo de traducción, propuestas para dar charlas y, sobre todo, una comunicación formal de una universidad que había seguido su caso. ¿Había sido posible restituir la beca?
¿Cómo aplicar a una plaza que ya se había perdido? En la historia original de Derek, la universidad le había retirado un apoyo por circunstancias ajenas a su empeño. Ahora, la conversación fue distinta. Los nombres empezaron a aparecer en bandejas de entrada, direcciones que ofrecían alternativas, programas que buscaban estudiantes con su perfil, becas que querían financiarse con acciones concretas. Derek observó todo con cautela. No dejó de ir al trabajo. Seguía siendo el mismo camarero diligente que recogía platos con la cuidadosa velocidad de quien sabe que su jornada es una sucesión de pequeños compromisos. Pero ahora, la gente le miraba de otra manera, con curiosidad, con respeto, con aquella atención agradecida por haberles devuelto, de alguna manera, una pequeña lección. Seguía teniendo el cuaderno remendado en el bolsillo. Cada vez que alguien le ofrecía algo, lo abría por dentro y escribía con letra firme: evaluar. ¿Sincero? ¿Duradero? Pasaron días en los que la vida de Derek se movió entre entrevistas y mesas. Cada oferta la meditó. Un trabajo bien pagado como traductor en una compañía parecía tentador. Una propuesta para dar clases en un centro comunitario le devolvía la idea de compartir lo aprendido. Una llamada desde la universidad le proponía volver a presentarse con la posibilidad de restaurar la ayuda si se cumplían ciertas condiciones. Nadie le pidió fama, aunque la fama vino como una sombra inevitable. Había quien enviaba mensajes de admiración, algunos desde países lejanos, otros desde el barrio, y quien ofrecía condescendencia. Derek las aceptó de manera que parecían acuerdos sin precio. No rechazó las gentilezas, pero tampoco dejó que nadie comprara su historia. Mientras tanto, Richard vivía su propia pequeña transformación, discreta y pública a la vez. No fue una conversión épica. Fue una serie de correcciones internas que le impulsaron a actuar con más prudencia. Ruedas de conversación en su círculo de trabajo, llamadas incómodas a su asesor de imagen y alguna reunión a solas con el señor Hines, que, sorprendentemente, le devolvió la crítica más dura de la noche. La arrogancia es contagiosa y tóxica. Puedes usar tu dinero para arruinar o para reparar. Decide. Hines no venía con moralinas, venía con la perspectiva de quien lidia con el mundo real, donde la reputación del local cuenta. Richard leyó el vídeo con repetición hasta que las palabras dejaron de ser ruido. Vio su propia mano extendida con aire de comprar una ofensa. Vio una persona rechazar su billetera y pedir algo que no encajaba en su costumbre. Coherencia. La vergüenza le afectó, sí, pero también le despertó una cosa menos engolada: la posibilidad de aprender. Lo que al principio fue un golpe de orgullo, se tornó en una incomodidad que le empujó a reparar. Pocos días después de la escena, Richard contactó con Derek con una propuesta concreta. No un cheque anónimo, sino un fondo para becas con su nombre destinado a estudiantes en situaciones parecidas a la de Derek. Se comprometía a financiar un programa de idiomas comunitarios en colaboración con la universidad y con el Red Elm, y ofrecer prácticas remuneradas en su empresa para los graduados del programa. Además, solicitó reunirse con Derek para pedir disculpas en persona y para escuchar sus ideas sobre cómo estructurar el programa sin que pareciera una imposición de arriba a abajo. La petición sorprendió por su formalidad. No era la tentativa de lavar una mala imagen, era un intento de crear algo con continuidad. Derek, que no quería actuar guiado por la emoción pública, pidió tiempo. Quería garantías legales y verificables. Quería ver el esqueleto del proyecto. Quería que las cosas se hicieran bien. Ambos firmaron un primer documento de intenciones, con testigos, y con la mediación del señor Hines. La relación entre ellos nunca fue idílica. Hubo conversaciones tensas, diferencias de visión, y momentos en que los silencios fueron más instructivos que las palabras. Richard preguntaba con torpeza, y Derek respondía con frialdad medida. En algún momento, en una de esas llamadas, Richard evocó su propia educación. Yo también tropecé, dijo. Me crié creyendo que el dinero compraba la seguridad. No sabía. No entendía. No buscaba excusas. Buscaba entenderse. Y Derek, que no era romo ni suave en su juicio,
Reconoció pequeños cambios, una propuesta hecha con asesoría externa, la insistencia en un plan a 3 años, la transparencia. No era suficiente para borrar la noche del Red Elm, pero era un paso. El video siguió su camino. Se difundió, sí, pero sin transformarlo en un circo. Surfeó en canales de interés humano, en redes sociales, en blogs de educación y en mensajes privados. No hubo grandes cifras que celebrar. Hubo, en cambio, puertas que se abrieron. Una ONG que trabajaba con jóvenes inmigrantes propuso a Derek colaborar en un programa de enseñanza del idioma. Un centro cultural local le ofreció un espacio para dar clases. Una editora pequeña le propuso colaborar en un manual de saludo y cortesía, en distintos idiomas para hostelería. Cada propuesta, para él, era una posibilidad de convertir la noche en algo útil. La universidad, tras conversaciones formales y revisión de expediente, aceptó reabrir el caso de la beca. No fue una restitución automática. Pedían criterios, evaluaciones y un proyecto académico que demostrase compromiso. Derek se presentó ante un comité con nervios contenidos y sinceridad. Explicó su método de aprendizaje autodidacta, habló de su cuaderno remedado y de las horas robadas al sueño para repetir sonidos hasta que se convirtieran en suyos. Habló también de lo ocurrido en el Red Elm y de la propuesta de Richard para crear un fondo. El gesto de humildad del millonario había abierto una puerta, pero la universidad quiso asegurarse de que el proceso fuera legítimo. Le pidieron un plan de estudios, un presupuesto, y el compromiso de combinar trabajo con estudio. Derek aceptó las condiciones sin dramatismo. Era lo que había hecho siempre, organizar su vida en torno a objetivos. Cuando la beca fue restituida, no fue con bombos ni con fanfarria. Fue con un correo institucional, un apretón de manos y la promesa escrita de que su plaza y el apoyo estaban garantizados si cumplía con su parte. Para Derek, la restitución fue más que una ayuda económica. Fue una autorización para retomar un camino que se había torcido por causas ajenas a su esfuerzo. Y para la comunidad que le había visto trabajar durante años, fue un reconocimiento que venía de canales formales. El tiempo no borró la noche del Red Elm, pero la amortiguó. Derek continuó con su vida, pero ahora con más opciones. Asumió algunas charlas y proyectos, sin dejar que la notoriedad se comiera su rutina. Continuó sirviendo mesas en días concretos para mantener el contacto con su vecindario, y porque amaba el oficio. Le gustaba ver a la gente compartir una comida. Le gustaba el ruido controlado de platos y cubiertos, que le recordaba la textura de las ciudades. Las clases que dio en el centro comunitario se llenaron pronto. Jóvenes que buscaban migrar, madres con hijos, trabajadores que querían comunicarse mejor con clientes extranjeros. Derek enseñaba frases útiles, sí, pero también enseñaba la actitud detrás de la palabra, el tono, el respeto, la disposición a escuchar. Su método era sobrio y efectivo, mucha escucha, mucha repetición, correcciones amables y ejercicios prácticos. Con el tiempo, la figura de Derek empezó a aparecer en escenarios pequeños. Conferencias sobre inclusión, charlas en centros de trabajo, mesas redondas sobre el valor de las habilidades lingüísticas en la economía local. No buscaba estrellato. Lo que le motivaba era palpable en su cuaderno, la idea de que alguien que entra en un restaurante se sienta menos extranjero, menos amenazado, más en casa. Sus clases tenían un componente de ciudadanía. Enseñar a otra persona a decir gracias en su idioma, a pronunciar lo siento cuando toca, era para Derek una forma de reparar lo que la indiferencia produce. Richard, por su parte, tuvo que aprender a no ser protagonista. Fue un proceso incómodo. Pasó de ser el que imponía la manera a buscar asesoría, a aceptar límites, a pedir opiniones y, sobre todo, a dejar que otros contasen el resultado. Hay quienes cambian por necesidad de imagen. Hay quienes cambian por dolor. En su caso, la herida del ridículo inicial le abrió una veta de curiosidad. Escuchó más, consultó a los organizadores del fondo que había planteado, pidió cuentas, y en un gesto inusual, pidió a Derek que le aconsejara sobre cómo estructurarlo sin que pareciera paternalista. Fue una relación de trabajo improvisada,
que lentamente fue transformando la dinámica entre ambos. De antagonismo a colaboración profesional. El primer gran gesto público que consolidó esa transformación fue una ceremonia modesta en la que se presentó el programa de becas. No hubo alfombra roja ni titulares sensacionalistas. Hubo mesas con jóvenes, carpetas con propuestas y un discurso breve de la directora de la universidad. Derek habló con voz contenida. Expresó gratitud, sí, pero también claridad. Esto no es mi victoria personal. Es una oportunidad para que quienes vienen detrás no tengan que aprender a base de noches robadas. Es un paso para que más personas tengan acceso a herramientas que les permitan hablar, ser escuchadas y ser respetadas. Sus palabras fueron sinceras, medidas, y estuvieron acompañadas por la presencia de Richard, quien se mantuvo en segundo plano, atento, y por Hines, que observó desde la puerta con esa mirada que ha visto muchas historias. Hubo fotografías en medios locales. No se hicieron grandes celebraciones. La intención fue otra: crear un puente con continuidad. La frase que Derek había dejado caer en la noche, "el lenguaje es respeto", cobró una extensión práctica. Los fondos servirían para programas de idiomas, prácticas profesionales y clases de formación para el sector de la hostelería, con enfoque en trato digno. No era mucho dinero en términos absolutos. Era, en cambio, un cambio en la dirección del gesto. Años después, la transformación alcanzó un momento particularmente significativo. Derek se graduó. No fue un desfile con pompa, fue una ceremonia pequeña, con los suyos, Lena, Hines, algunos compañeros de trabajo, y para sorpresa de muchos, Richard. Él no fue con ostentación. Llegó con un ramo sencillo, 2 entradas, y la honestidad de quien sabe que ha sido parte de un aprendizaje largo. Se sentó en la parte trasera del salón, sin ocupar el centro que acostumbraba reclamar en otros eventos. Derek llegó con el cuaderno remendado, ahora lleno de notas que hablaban de traducción especializada, terminología culinaria, pedagogía para adultos. Había trabajado en prácticas, había dado clases, había aceptado algunos contratos de traducción con condiciones claras, tiempo para estudiar, pago justo, y la libertad para seguir con su proyecto comunitario. Su discurso de graduación fue breve, pero resonó. Habló de las personas que le habían guiado, de su madre, de los momentos de soledad estudiando en la cocina del Red Elm, de la importancia de que el aprendizaje no sea un privilegio. Al terminar la ceremonia, la multitud fue disipándose. Derek salió a la plaza con su gorro en la mano. Richard lo esperó con la discreción ya aprendida. No hubo cámaras. Era un momento sincero entre 2 personas que habían recorrido un camino improbable y áspero. Richard se acercó y sin altisonancias dijo: «Lo siento otra vez. No por lo que fue, sino por lo que me llevó tanto tiempo entender». No buscó justificarse. Derek le miró, sabiendo que las palabras podían ser suficientes y a la vez insuficientes. Luego, con la sencillez que le caracterizaba, le dio un abrazo breve. No era la ceremonia de la reconciliación pública. Sería demasiado fácil y algo teatral. Era un gesto humano que cerraba heridas cotidianas. La vida de Derek continuó, como debe hacerlo la vida de quien no pretende convertir cada historia en una bandera permanente. Siguió enseñando, tradujo libros pequeños, viajó en alguna ocasión a congresos, y sobre todo, mantuvo su cuaderno. En la primera página había escrito, con una caligrafía que ya había dejado de temblar, una frase que va pasando de mano en las historias que hablan de dignidad. El respeto es el único idioma que todos entienden. A veces la murmuraba en las clases, a veces la dejaba como epígrafe en las inscripciones de los cursos, y otras la escribía en notas que dejaba en paquetes de matrícula para estudiantes con pocos recursos. El Red Elm siguió siendo su lugar de trabajo en días concretos. A menudo, clientes que le habían reconocido venían a saludar. Algunos traían historias de cómo una palabra en su lengua materna les había hecho sentir menos lejos de casa. Otros simplemente pedían su recomendación del día. Lena siguió siendo su compañera en la barra,
ahora con una sonrisa que ya no escondía lágrimas los días en que el mundo parecía una lección difícil. El señor Hines, más templado, paseaba por el salón con una atención nueva hacia sus empleados. Había aprendido lo que significa cuidar de la dignidad profesional del equipo. Hubo quien quiso hacer de la historia un espectáculo, y hubo quien la utilizó como excusa para discursos fáciles. Derek siempre rehuyó de ambas cosas. No era de los que se congratulan en público, ni de los que reniegan de su pasado. Era, sobre todo, una persona que transformó su vida con constancia, y que, en una noche que pudo haber sido de humillación, dejó ver que la constancia y la dignidad hablan en voz alta. Al cabo de los años, cuando alguien evocaba la anécdota del Red Elm, la frase del titular, la apuesta de «te daré 100,000 si me atiendes en chino», ya no sonaba como un chiste cruel en un salón, sonaba como la chispa que encendió algo más profundo. Debate sobre respeto, formación y la forma en que usamos la palabra para acercarnos o para herir. La historia dejó de ser solo un vídeo para convertirse en un recordatorio, que la cortesía no es un acto superficial, y que, a menudo, las habilidades que valoramos menos son las que tienen mayor capacidad de reconstruir. En alguna ocasión, durante una conversación televisiva breve, alguien le preguntó a Derek si, después de todo, aceptó algo de aquel hombre. Él respondió sin dramatismo: «Acepté la oportunidad de que se creara algo que ayudara a otros. Rechacé que se comprara mi silencio con dinero». Fue una respuesta que muchos recordaron. No porque fuera ingeniosa, sino porque contenía el punto central de su vida: decisión, claridad y coherencia. La última escena conocida en esta anécdota pública ocurrió en un día de primavera, mucho después de la noche que la originó. En un aula llena de personas diversas, Derek enseñaba cómo pronunciar un modismo difícil. Al final de la lección, un estudiante, joven, y con el acento marcado de quien busca labrarse un futuro, levantó la mano y dijo: «Maestro, gracias. Hoy mi madre me escuchó decir «te quiero» en su idioma por primera vez». Lloró. El aula estalló en una emoción contenida. Derek cerró el cuaderno, miró a la clase y dijo en voz baja: «Eso es todo. Si lo que hacemos permite que alguien le diga a su madre «te quiero» en su lengua, entonces hemos hecho mucho». Esa frase, esa imagen de una madre que escucha a su hijo, resume el núcleo de lo que pasó aquella noche en el Red Elm y lo que vinieron después. No fue un triunfo material. Fue la confirmación de que las palabras pueden construir puentes si se usan con respeto, y que el respeto, al final, no tiene billete ni reloj que lo compre. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite recordar que la dignidad se sostiene con acciones, no con burlas.